Muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Francisco Lara Valencia, soy profesor en la Escuela de Estudios Transfronterizos de la Universidad Estatal de Arizona. En nombre del doctor Pablo Wong, que junto conmigo tiene la responsabilidad de moderar esta reunión, y en nombre de la Alianza Interuniversitaria Arizona-Sonora, les damos la más cordial bienvenida a la tercera sesión de los seminarios virtuales que hemos estado organizando para discutir, para examinar, para reflexionar sobre los impactos de COVID-19 en la región transfronteriza Sonora-Arizona. Antes de pasar a la mesa, quisiera pedirles que mantuvieran cerrados sus micrófonos. Solamente cuando les corresponda hablar a los panelistas, les pido que lo abran. También quisiera pedirle a Nadia que nos hiciera Nadia Álvarez de la Universidad de Arizona, que nos hiciera una breve presentación de un video que hemos preparado en el que se describe la alianza, sus objetivos y el tipo de cosas que estamos intentando traer las universidades de la región para el desarrollo de Sonora y Arizona. Nadia, por favor. La Alianza Interuniversitaria Sonora-Arizona, AISA, es un esfuerzo para la cooperación y el intercambio académico transfronterizo como forma de promover la ciencia, la educación y la innovación en la región Sonora-Arizona. Mediante la alianza, nuestras instituciones colaboran para asegurar que las relaciones sean duraderas y que las aspiraciones de desarrollo compartidas por Sonora y Arizona fructifiquen para el beneficio de las comunidades de ambos lados de la frontera internacional. Los integrantes de la alianza estamos convencidos que nuestras instituciones son más fuertes cuando colaboran, cuando intercambian ideas, profesores y estudiantes, y cuando usan el diálogo para estimular nuevas perspectivas y conocimientos. La colaboración es también piedra angular de la innovación y la excelencia. Es combinando nuestras capacidades y recursos intelectuales como podemos promover mejor la investigación y la educación con valor social que enriquezca la vida de las personas y eleve el nivel económico, social y cultural de las comunidades a las que servimos. Alianza Interuniversitaria Sonora-Arizona. Vamos a comenzar con el programa. Tuvimos un pequeño cambio en la lista de panelistas participantes. El maestro Jorge Vidal Ahumada, secretario de Economía del Gobierno del Estado de Sonora, no va a acompañarnos por razones de fuerza mayor. Sin embargo, tenemos el gusto de contar con la participación del ingeniero Enrique Ruiz Sánchez, que es director general de ProSonora, que es la agencia del gobierno del estado para la promoción de la inversión en la entidad. El resto del panel continúa. Tenemos al doctor Joseph Guzmán de la Universidad del Norte de Arizona, al doctor Vidal Salazar del Centro de Investigación, Alimentación y Desarrollo, y a Lorena Velázquez Contreras, doctora también del Colegio de Sonora. Yo y el doctor Pablo Wong nos vamos a encargar de moderar la sesión. El propósito del panel es discutir el impacto del COVID-19 en las economías de Arizona y Sonora y las perspectivas de reactivación económica a nivel estatal y a nivel transfronterizo. Y para eso hemos preparado 3 preguntas que van a guiar la conversación. Antes de pasar a presentar las preguntas a los panelistas, yo quisiera recordar a todos cuál es la mecánica de este foro. En total tenemos 90 minutos para agotar la conversación. Yo espero que estemos terminando puntualmente a las 11:30. Entonces lo que vamos a hacer es dosificar las preguntas. Vamos a empezar con una pregunta general. Le vamos a dar a cada panelista aproximadamente 5 minutos para que desarrolle su argumento.
y subsecuentemente iremos elaborando las otras 2 preguntas más, con la idea de que al final tendríamos aproximadamente 20 minutos para que la audiencia pudiera interactuar con los panelistas. Les vamos a pedir que formulen sus preguntas vía el chat que Zoom nos facilita. El doctor Pablo Wong va a recibir estas preguntas y él las va a presentar a los panelistas al final de la sesión. Por favor, indiquen si están dirigiendo la pregunta a un panelista en particular o si la pregunta es para el panel en su conjunto. Voy a rápidamente leer algunos datos biográficos y profesionales de los participantes. Voy a empezar con el doctor Joseph Guzmán, que estudió en que viene de la Universidad Estatal de Michigan, Michigan State University, donde él fue director interino del programa de estudios chicanos y latinos. En ese lugar el doctor Guzmán fue reconocido por su trabajo con la comunidad latina y por su dedicación a la promoción de los derechos civiles. Él tiene una licenciatura y estudios graduados en ingeniería, en negocios, en estadísticas y en economía, tanto por parte de la Universidad de Arizona como de Stanford University. Y actualmente, como les decía, está en la Universidad del Norte de Arizona, en donde realiza estudios enfocados en la economía del norte de Arizona en particular. También tenemos al doctor Vidal Salazar Lozano, que es un economista egresado de la Universidad de Sonora, tiene un doctorado en Ciencias Económicas por la UABC y es investigador del Centro de Investigación, Alimentación y Desarrollo en Hermosillo. Su área de especialización son los temas de innovación y desarrollo, los temas de integración económica y cadenas productivas en el sector agroalimentario. Él tiene una amplísima experiencia fungiendo como consultor y asesor de empresas y de organismos públicos, tanto a nivel nacional como a nivel regional. La doctora Lorena Velázquez Contreras es doctora en Ciencias Económicas también por la UABC. También estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se enfoca en los temas de desarrollo económico regional, aunque tiene una amplísima experiencia haciendo estudios sobre sustentabilidad y calidad de vida, manejo de agua para usos industriales, y actualmente es parte del grupo de investigadores que trabajan en el Centro de Estudios del Desarrollo del propio Colegio de Sonora. También quiero resaltar algunos detalles del ingeniero Enrique Ruiz Sánchez, que es ingeniero industrial y de sistemas egresado del TEC de Monterrey. Ha hecho estudios en el área de finanzas, también en el propio TEC. Tiene una maestría en administración de empresas por la Universidad de Drexel en Filadelfia, y ha tenido la oportunidad de fungir en varios puestos públicos, tanto en el gobierno municipal de Hermosillo, en el gobierno federal y en el gobierno de Sonora. Como yo decía hace un momento, el ingeniero es actualmente el director general de ProSonora, que es la agencia del gobierno del estado de Sonora para la promoción de la inversión en el estado. Con estos detalles, yo quisiera empezar con la primera pregunta. Desde luego es muy difícil tener una idea del impacto general del COVID sobre las economías de la región en este momento. Muchos de los efectos se están desarrollando, pero podríamos ver algunos indicadores muy particulares que nos dan una cierta idea de hacia dónde van las cosas. Por ejemplo,
los datos de abril del Seguro Social, en el caso de Sonora, indican una reducción del 1.7% del número de asegurados en Sonora, con efectos en todos los sectores, pero particularmente intenso en el sector del turismo y en el sector de la construcción. La pérdida de empleos, obviamente, asociados con el COVID y los esfuerzos por controlarlo, son particularmente intensos en algunos municipios, en los municipios grandes del estado. Si vemos del lado de Arizona, los datos del Buró de Estadísticas del Trabajo nos presentan un panorama un poco más complicado en términos numéricos. Por ejemplo, los datos de abril en Arizona indican una caída, una pérdida de cerca de 260,000 trabajos en abril respecto al mes anterior, y un crecimiento del desempleo en Arizona al 12.6%, de una tasa que andaba en cerca del 6% un mes anterior. Estos cambios en el empleo reflejan el efecto del COVID y las medidas para controlarlo. Y como en Sonora también hay algunos efectos diferenciados. En particular, el turismo, lo que acá se llama la industria del ocio y la hospitalidad, es el sector más afectado. Hay una pérdida de cerca de 39% de empleos, de acuerdo al Buró. En general, la pérdida de empleos en Arizona es de 8.2%, en lo que llaman acá empleos no agrícolas. El comercio internacional, en el caso de Arizona, también registró algunos cambios importantes. Entonces, tenemos un contexto complejo que se da en una circunstancia en donde la actividad productiva y la inversión extranjera y nacional ya estaba experimentando cierta incertidumbre como resultado del retraso de la ratificación del Tratado de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá en 2019. Entonces, la primera pregunta para los panelistas, y me gustaría empezar con el ingeniero Ruiz Sánchez de ProSonora. La primera pregunta es, ¿cuáles son los efectos más preocupantes de esta combinación de eventos sobre las economías de Sonora y de Arizona? Muchas gracias por la invitación. Buenos días tengan todos. Pareciera se escuchó. Inicio de nuevo. Buenos días tengan todos. Gracias por la invitación. Con mucho gusto aquí estamos participando con una contribución de parte de la Secretaría de Economía en representación del licenciado Jorge Vidal Ahumada. Corroboro, ¿se escucha bien? Sí. Perfecto, gracias. Pareciera que la pandemia provocada por el COVID-19 y el retraso en la firma del tratado, el TIMEC, ahora denominado, pudiera ser una especie de combinación tóxica que afectara el dinamismo económico de nuestra región. Yo quisiera mirar un poco al pasado y a lo mejor dividir los efectos históricos de lo que han sido las crisis de salud y sus repercusiones en materia económica, en particular el comercio. Y por otro lado, ¿cuál ha sido la retórica en los últimos tal vez 2 o 3 años respecto del tratado y del comercio global? Sin entrar en mucho detalle, los efectos que tuvo la peste bubónica, la peste negra allá en 1347, 1350, en su llegada de Asia a Europa, en donde tal vez una tercera parte o la mitad de la población europea falleció, tuvo un efecto económico de regionalización. El comercio de la famosa ruta de la seda que se había dado con Asia se vio interrumpido, China se retrajo y de alguna manera empezó a generar efectos positivos en la recuperación económica europea. Por otro lado, la última caída importante en materia de comercio global se dio a inicios del siglo pasado como resultado obviamente de fenómenos
con la Primera Guerra Mundial, la peste española y la depresión de Estados Unidos. Y a partir de ahí se da una constante en el crecimiento del comercio global, acelerado obviamente en la década de los 90, ya con la inclusión de China como un jugador importante. Pero en ese contexto de salud y sus efectos económicos, ¿cuál ha sido la retórica en este caso en el mundo respecto de los acuerdos económicos, de la globalización, del comercio internacional? Ha sido de amplio cuestionamiento, ha sido constante la presión en mensajes entre Estados Unidos y China, con antecedentes desde la campaña del actual presidente de los Estados Unidos. Y no es solo del bloque a lo mejor de América y Asia, sino en Europa, con el Brexit, han tenido en este caso el propio comercio, interacción entre los países europeos. ¿Qué es lo que vemos? Riesgo en primero y como oportunidad en segundo. Sí hubo un efecto muy severo entre Estados Unidos y México, en particular afectando a Arizona y a Sonora, en la falta de armonización de los sectores esenciales. Ya se reconoció por la embajadora de México en los Estados Unidos, la embajadora Marta Bárcenas, en una conferencia del mes pasado, en donde esa dislocación de los 16 sectores esenciales que Estados Unidos marcó como indispensables para continuar su operación en ese país, y en nuestro país el decreto publicado por el gobierno federal no atendía a dichos segmentos. Eso implica un quiebre, eso implica una diferencia, implica un desbalance entre lo que se puede producir en Estados Unidos y lo que se puede producir en México, provocando una interrupción fuerte en la cadena de suministro, no de manera inmediata. Esto debido a los inventarios acumulados de 4 a veces hasta 10 semanas que tenían las empresas, pudo a lo mejor transitar. Sin embargo, vemos una primer fragmentación por la falta de armonización en cuanto a los sectores esenciales. ¿Puede ser esto una oportunidad hacia el futuro? Sí, creo que si los gobiernos federales de Estados Unidos, Canadá y México pueden tener no una revisión, obviamente va a entrar en vigor apenas ahora el próximo mes de julio, el TIMEC. Sin embargo, creemos que la armonización que tengamos en cuanto a lo que es importante para Estados Unidos y Canadá, lo fuese para México, puede dar una esencial vitalidad o que no se pierda lo que está operando en el país vecino del norte. ¿Cómo afecta esto a Arizona y a Sonora? Hay muchas compañías cuyos corporativos están en Arizona, que tienen operaciones en Sonora y que de manera desesperada estuvieron haciendo gestiones para la reapertura de estos sectores a la brevedad. Hablo de un importante sector de defensa. Arizona es un jugador relevante en el contexto de Estados Unidos en materia del presupuesto que se asigna a compañías en Arizona de defensa, que se vio impactada por la falta de producción de piezas importantes en nuestro estado, así como en el país, pero hubo un impacto que provocó llamadas de alto nivel de presidentes, de dueños de compañías al embajador de Estados Unidos en México para empujar por una armonización de este paro en la producción. ¿Qué es la parte positiva? Afortunadamente el sector agroalimentario continuó. Eso hizo que en este caso la producción de esta época del campo sonorense pudiera mantener con vitalidad las aduanas, los puertos, en este caso el transporte en Arizona. Esa fue una parte positiva. Sin embargo, el efecto en el largo plazo, mediano y largo plazo, como conclusión, vemos que si se puede llevar a cabo una detección de las oportunidades que hay de armonizar esta interdependencia que tenemos entre ambos países, en particular Sonora y Arizona, pudiéramos el día de mañana tener un blindaje ante futuros fenómenos de salud como el que hoy nos afecta. Creemos que el diálogo entre compañías ya se dio, ahora falta que las autoridades y tener atención a esta irrupción que afectó a ambos lados de la frontera en materia de manufactura en particular.
Muchas gracias, ingeniero. Interesante escuchar que las empresas están poniéndose de acuerdo y que hay un espacio allí para la acción de los gobiernos en Sonora y en Arizona. Vamos a escuchar a Joseph Guzmán para que nos dé una perspectiva de los impactos de COVID en el estado de Arizona. Joseph, por favor. El micrófono, Joseph. Ahora sí. Ahora sí. Gracias. Primeramente, dirigiéndome a la pregunta, en Arizona y en el país, en Estados Unidos, lo que hemos visto es una intervención del gobierno bastante grande y en los sectores donde la intervención ha llegado, ha afectado más o ha asistido más a las empresas grandes y no tanto a los empresarios pequeños. Entonces, lo que se puede anticipar es que vamos a perder a proporción más empresarios pequeños que no van a poder regresar a cuando se levanten todas las restricciones. Ese es un efecto preocupante. Otro efecto preocupante es que hay deslocaciones o interrupciones en el sector agrícola porque dependen bastante de mano de obra mexicana. Y vamos a ver a dónde llega esa interrupción, pero se está notando y se puede notar en el futuro próximo en una inflación de precios. Ahí va a ser otro efecto preocupante. Ahora, Francisco, me mencionaste que también hemos hecho unas encuestas aquí en Arizona sobre el sentimiento de los líderes de negocios, ya sea locales y en los condados donde alrededor de Flagstaff y Sedona. Y en las próximas semanas vamos a seguir también con otros condados. Parece que 11 de los condados de Arizona. Y la encuesta es intencionalmente fue hecha para hacer una encuesta calitativa, que no estábamos buscando los sentimientos, no tan directamente las cifras de los negocios, para que pudieran participar los negociantes con menos restricciones. Nomás les preguntábamos que si están abiertos, si han cerrado, si van a regresar, si anticipan regresar, si han tenido que soltar a sus empleados y si los van a también, si los han soltado temporalmente o anticipan regresar con ellos, si se han pedido asistencia del gobierno y también si la han recibido, porque hay muchos que han recibido aprobación de la asistencia, pero como se acaba el dinero, ya no pueden recibir la asistencia hasta que entre otra tanda de asistencia. Y entre los detalles que han sido más, pues llaman la atención, es que solo el 2 o 3% de los que han respondido dicen que no van a seguir con el negocio. Entonces todavía hay un optimismo de los negocios, a pesar de que empezaron con un apague, un cierre de 2 semanas, restricciones ahora ya que han llegado a 2 meses. También lo que vemos es que la mayoría han despachado a sus empleados y un porcentaje bastante bajo han pedido asistencia del gobierno, han podido a completar esas formas y todos los requisitos, y de los que lo han pedido, más o menos la mitad están recibiendo
o anticipan recibir asistencia. Y esas encuestas y los detalles están en nuestro website, que lo puedo compartir al fin después de nuestra reunión. Y tenemos dos distintas cifras, una de abril y otra de mayo. Muy bien. Muchas gracias, Joseph. Parece ser que el optimismo es un común denominador en Arizona y en Sonora, por lo que nos explicaba Enrique y lo que nos detallas tú ahora. Voy a cederle la palabra a Vidal Salazar del CIAD para que comente cuál es su perspectiva de los impactos de COVID sobre la economía de Sonora. Adelante, Vidal. Muy buenos días nuevamente. Bueno, habría que partir pues, de reconocer que la relación comercial de Sonora y Arizona presenta un gran potencial de integración y un buen nivel de interdependencia en sus cadenas de suministro, dado que un gran porcentaje de las exportaciones de, por ejemplo, manufacturas, vegetales, ganado, se encuentran clasificadas como bienes intermedios. En ese sentido, la firma del TEMEC eventualmente proveerá de oportunidades en la búsqueda de competitividad en el territorio. Sin embargo, si la apuesta consistía en que una vez ratificado este tratado, se destrabarían proyectos de inversión suspendidos en la región, pues la emergencia de la pandemia, vino a impedirlo o por lo menos retrasarlo indefinidamente. Asimismo, que a las restricciones en los flujos de inversión y gasto público que operan desde el lado mexicano, se ha sumado la repentina caída del consumo estadounidense, dando pausa a la profundización de la integración económica de la región. Es posible identificar diversos impactos de los efectos de la pandemia que están propiciando desencadenamientos productivos de la manufactura y el comercio, así como del incumplimiento de acuerdos de valor en alianzas estratégicas diseñadas para generar importantes sinergias económicas. Nos llama la atención el alcance de estos efectos en algunos sectores poco analizados de esta relación binacional, como son los que se presentan, por ejemplo, en la industria de la construcción. Previo a las manifestaciones de la pandemia en su territorio, actores económicos de la región mantenían y mantienen expectativas alentadoras acerca del alcance de esta actividad, entre las que resultarían más beneficiosas transversalmente con la puesta en marcha del TEMEC, especialmente por su capacidad de encadenarse con al menos 40 de las 72 principales ramas productivas de la economía en ambos lados de la frontera. Es previsible que a corto plazo el impacto de la emergencia pandémica en la caída del consumo mantenga pausado el libre flujo de mercancías e inversiones en la región, alentando diversos rubros de la industria. Por ejemplo, aletargamiento de los flujos de inversión hacia el sector industrial, principalmente al mercado manufacturero, lo cual se traduce en la disminución en la construcción, por ejemplo, de fábricas, infraestructura industrial y edificación general y de edificación no residencial, impactando negativamente la generación de fuentes de empleo e ingresos de la población en todo el territorio.
Esto tiene particular importancia para el caso de Sonora, ya que se trata de actividades en la que destaca la aportación de fuerza de trabajo procedente de este estado y cuyas transferencias constituyen una importante fuente de divisas y específicamente a la aportación de ingresos a numerosas familias sonorenses. Otro aspecto es la contracción del ingreso disponible, cómo va reduciendo el nivel de consumo y construcción de viviendas, así como la edificación de centros de comerciales y de servicios, entre otros. Se amenaza la consolidación y crecimiento de la inversión ya establecidas en México al generar incertidumbre en el mercado, principalmente en el rubro automotriz y manufacturero. Sí. Ante el escenario que plantea la pandemia a la región, entonces se vuelve necesario adoptar políticas públicas y nacionales de impulso a la infraestructura que promueva los estándares de competencia global y productiva. Y esto debe lograrse a través de estímulos a la inversión, la innovación y progreso tecnológico, elementos esenciales que le permitirán competir ventajosamente en el mercado global. El TEMEC constituye un instrumento útil para dar aliento a la inversión y al crecimiento económico de la región, sin duda. Se debe mantener el empeño en el fortalecimiento de las instituciones, consolidando el Estado de Derecho, disminuyendo los niveles de violencia, inseguridad, corrupción, así como aumentando las buenas prácticas empresariales, elementos indispensables para contrarrestar los impactos negativos de la pandemia y la recuperación de la economía. Muchas gracias. Yo ahí la dejaría. Gracias, Vidal. Una perspectiva más compleja de la situación económica en el estado de Sonora y en la región. Vamos a escuchar a Lorenia para que nos dé su perspectiva sobre los impactos de COVID en la economía regional. Lorenia. Sí, gracias. Buenos días. Bueno, cuando preguntabas esa, la situación en la que nos había tocado entrar a esta pandemia, yo creo que la situación en la que nos encontrábamos antes de la expansión global de la COVID no es tan relevante como la forma en la que podemos y la estamos enfrentando. Porque hemos visto cómo economías fuertes, economías consolidadas, economías líderes en el mundo industrial, en el mundo comercial, vieron en apenas unas semanas mermadas sus posiciones en el ranking económico internacional. Vimos a China, proveedor de millones de industrias a nivel mundial, que sufrió los estragos y sufre los estragos del comercio, pues la cancelación de pedidos, sobre todo desde el área de Europa. O vemos a Estados Unidos, la potencia económica por excelencia de todo el siglo XX, y es un país para el que se prevé un decrecimiento anual de hasta del 26%, o tasas de desempleo, como mencionaban ahorita, que pueden llegar hasta el 12%. Esta es una crisis global. La Organización Mundial del Comercio prevé una caída en el comercio de mercancías de entre 3 y 32%, dependiendo de la duración de la pandemia, mientras que para la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la UNCTAD, la pérdida intertrimestral del comercio internacional será del 27%. Entonces, lo que nos debe preocupar en este sentido no es cómo entramos a esta crisis, la crisis del gran confinamiento, como se le ha dado en llamar, en la que la economía mundial se encuentra totalmente, sino cómo podemos resistir durante ella, cómo podemos hacernos de herramientas para subsistir o encontrar la mejor corriente para poder navegar sobre ella. No sabemos a dónde vamos a parar, no sabemos cuándo vamos a tocar fondo y poder tomar impulso,
porque si algo está distinguiendo a esta situación es precisamente la incertidumbre, ya lo había mencionado el compañero. No podemos estimar, por ejemplo, cuántas pequeñas y medianas empresas saldrán con vida de esta pandemia, y aquellas que lo logren van a enfrentar una nueva realidad. Y de lo que podemos estar seguros hasta ahora es de que los efectos negativos en los niveles de crecimiento, en los niveles de empleo, de pobreza y de bienestar de la población van a ser mayores que las crisis más cercanas y más duras de que tenemos memoria, ¿no? La más cercana, la de 2008-2009, aunque con una naturaleza distinta, fue una crisis que afectó también a la economía mundial. Esta crisis, la economía tardó 4 trimestres para caer al menos 8.4%, la economía estadounidense. La diferencia con esta es que en cosa de semanas se desplomó en casi el 5%. Y la región Sonora-Arizona no es ajena a todo este contexto. Ambas entidades dependen fuertemente de la economía internacional. Si consideramos la interdependencia entre ambas economías, la interrelación que existe entre ellas, los efectos para las dos entidades van a ser similares. Y la diferencia tal vez entre ellas sea el tiempo en el que puedan recuperarse. Aunque todos los sectores se van a ver afectados, a nivel mundial se pronostica que los más afectados son el hospedaje, como decía Francisco hace rato, el turismo, que son de alta importancia para la región. Algunas proyecciones proponen efectos moderados en la industria electrónica, de semiconductores, y con una recuperación más rápida, al igual que la industria automotriz. La diferencia, como mencioné, será el tiempo que tarde esta recuperación, y el reto está en poder mantener la interrelación económica de la región y fortalecer las relaciones de cooperación entre ambas entidades. Ya lo decían también hace un momento, la sincronización de acciones, y que a final de cuentas puede constituir un mecanismo de salida, el mecanismo de salida de la región de la crisis. Por otro lado, si las expectativas de recuperación se centrarán en el consumo, como parece ser que deba ser, hacia donde se va a dirigir la reactivación, surge otra vez el fenómeno de la incertidumbre, porque no sabemos cómo van a responder los consumidores en esta nueva normalidad. Yo hasta ahí dejaría mi primera intervención. Muchas gracias, Lorena. Muy interesante. Parece que tenemos un conjunto de intervenciones que marcan muy claramente los contrastes entre algunos sectores que tienen una perspectiva optimista, pero por otro lado escenarios bastante complejos que hablan de la disrupción, por ejemplo, de las cadenas de suministro, que hablan también de la disrupción de los mercados como resultado de la caída de la demanda a nivel global, en el caso de la región, como resultado de la caída de la demanda en los Estados Unidos. Obviamente Sonora y Arizona son dos economías que están insertas en un sistema de intercambio de escala global, y el COVID está generando retos formidables, como lo marcaban los 4 expositores. Yo quiero preguntarles a los 4 acerca de los impactos en cadenas de suministro regionales específicas. Pero también quisiera agregar la pregunta de qué se puede hacer para aprovechar las oportunidades que se están presentando. ¿Qué se puede hacer también para sobreponerse a los retos que existen? Por ejemplo, ingeniero Enrique Ruiz Sánchez, la agencia en la que usted trabaja tiene una responsabilidad específica de promoción de inversión. ¿En cuáles sectores de la economía sonorense están ustedes trabajando en forma más directa, o cuáles de ellos considera usted que son estratégicos si se quiere reiniciar un proceso
robusto de reactivación económica en el Estado y en la región. Gracias. Me voy a referir de manera muy puntual a los que han sido sectores estratégicos para nuestro Estado y que continúan con vigencia a partir de la contingencia. Este sector automotriz, obviamente, sector aeroespacial, eléctrico electrónico y el de dispositivos médicos, sin dejar por un lado, obviamente, la minería y el de turismo y energías renovables. Me concentro en estos primeros, en estos cuatro, que es un área de oportunidad, vaya, que atiende, en este caso, el organismo para el cual trabajo. Hay una oportunidad muy importante, por ejemplo, en el sector de lo que es la nube, los servidores, de la parte electrónica. Arizona ha sido un jugador muy importante en este rubro de semiconductores por décadas. En Sonora estamos a lo mejor por manufactura básica y un poquito pues sofisticada, no al grado de desarrollo y de diseño, pero creemos que hay una sinergia importante que puede generar Sonora con Arizona en materia de toda la infraestructura de soporte que se va a requerir para este constante uso de las telecomunicaciones. Es otra época y hay un nicho ahí de oportunidad. Por otro lado, en cuanto a cadenas de suministro, el sector aeroespacial y de defensa, repito que Arizona juega un papel destacado en la economía de Estados Unidos. Es un sector que por seguridad nacional va a proteger al gobierno federal estadounidense y creemos que las compañías en Sonora que estén ligadas a este sector manufacturero deben de planear cómo integrarse de manera más ágil. ¿Qué otra ola pudiera darse si se trabaja en conjunto de manera coordinada y con finura? Hay una gran parte de la cadena de suministro, incluso de compañías con sede en Arizona, que está en Asia. Esas compañías mandan materias primas, mandan componentes, mandan subvensables a México, en particular a Sonora en algunos de los casos, para ser enviado de manera posterior como producto terminado hacia los Estados Unidos. No es posible que Estados Unidos y Arizona absorban toda la cadena de suministro que está en Asia, en particular en el sur. Sin embargo, en el sur de China. Sin embargo, hay industrias claves que si se hace una búsqueda con un objetivo muy claro de 2 o 3 nichos de buscar relocalizar, creo que la capacidad de diseño, de ingeniería que tiene Arizona, de lanzamiento de nuevos productos, con la capacidad manufacturera de Sonora, puede ser un complemento, puede ser un dúo importante. Arizona tiene más del doble de la población de Estados Unidos, sin embargo tenemos un paralelismo en los trabajos de manufactura. Arizona trae 177,000 empleos de manufactura, Sonora anda alrededor de 160, 170,000, manufactura de exportación, me refiero, no tomando en cuenta la agroindustria. Y creo que la combinación de ambas fuerzas pueden hacer que una relocalización de lo que en un momento se fue a Asia vuelva a esta región, porque el fenómeno que estaríamos buscando, promoviendo, es que la búsqueda sea en conjunto, no a ver qué compañía le toca la puerta a Sonora, qué compañía le toca la puerta a Arizona, sino que de manera conjunta se toque de aquí hacia allá la puerta para buscar sería mi comentario inicial, y creo que hay una enorme oportunidad porque el consumo se va a recuperar, no en un año ni en 2, pero tal vez dure 3 o 4 años, pero hay que prepararse para atenderlo, y mientras las fuentes de consumo sigan, aunque de manera leve y tenue, vivas, van a ser la línea, en este caso, de vida que puede propulsar, en este caso, a la región de Sonora y Arizona. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Voy a pedirle a Joseph Guzmán que comente brevemente. Él hizo referencia en su presentación inicial que había algunos sectores de la economía de Arizona que estaban siendo particularmente afectados. Uno de ellos es el sector de la agricultura en Arizona, pero también en particular las pequeñas empresas. Yo quisiera pedirle a Joseph que si pudiera comentar con más detalle acerca de estos impactos y otros impactos en sectores también importantes para la economía regional.
Gracias, Francisco. Primeramente, quería decir que estoy completamente de acuerdo con los comentarios del ingeniero, porque mucho del sector manufacturero de que dependemos y que afectan las cadenas de suministro que están en Asia se pueden colocar en la región, ya sea en Arizona, Sonora u otras partes cercanas. Es necesario y realmente nunca debían haber estado tan lejos, porque son especialmente en el sector de defensa, son factores de importancia primaria. También quería comentar que en el sector agricultor hablé de la mano de obra y de otra asistencia que viene de México, pero también tenemos por deslocaciones a las cadenas de suministro, tenemos una situación donde han tenido que destruir el ganado que no lo pudieron, no se puede llevar al mercado por falta de capacidad o por interrupción de capacidad de procesar ese ganado. Hay cientos de miles de libras de cerdo que han tenido que matar y enterrar en lugar de usarlos, y me parece que hay oportunidad para México de poder procesar esa capacidad que no está utilizada aquí y de guardarla o utilizarla o exportarla. Es mucho mejor que destruirla. Ahora, me preguntaste sobre las empresas pequeñas. En Arizona, el sector turístico es... Disculpa. En Arizona, el sector turístico es uno de los más importantes sectores y está dominado por negocios pequeños, restaurantes y otras empresas relacionadas a la experiencia turística en Arizona. Y esperamos que regresen, pero si las empresas grandes han recibido más asistencia, hay posibilidad que vayan a consolidar partes de esos sectores. Es lo que vemos, por ejemplo, aquí en la Universidad del Norte de Arizona. Tenemos un servicio turístico que da excursiones académicas, especialmente a gente que viene de otras partes del país que no conocen nuestra región. Y en ese sector, lo que vemos directamente, tenemos 14 camiones y siempre están ocupados normalmente. Hemos visto bastante consolidación en ese aspecto de excursiones. También se está viendo en otras partes, pero en Arizona el sector turístico es de primera importancia. Gracias, Joseph. Voy a, en razón del tiempo, voy a hacer un cambio rápido en el tono de las preguntas. Vidal y Lorena, si quieren comentar ustedes acerca de sectores específicos, desde luego lo pueden hacer, pero quisiera también preguntarles acerca de cómo reactivar la economía de la región, particularmente cuando todavía persisten preocupaciones sobre el riesgo sanitario y la necesidad de proteger a los trabajadores y a los consumidores. ¿Cómo encontrar un balance entre los esfuerzos de reapertura, de reactivación económica, junto con la necesaria protección de la salud pública? Entonces voy a pedirle a Vidal que nos comente sobre los sectores, pero en particular sobre este último aspecto, cómo reactivar la economía resguardando la salud pública. Yo creo que primero debemos estar conscientes que estamos en una etapa de desarrollo de la pandemia que posiblemente no sea la más adecuada
para iniciar un intensivo proceso de reapertura económica a gran escala. Yo sé que esa no es la intención, las propuestas es irlo paulatinamente, pero una de las alternativas nos las está ofreciendo todo lo que vamos a hacer aprovechando el mercado local, como es el caso de turismo que explicaba el doctor Joseph, que puede estar ligado a la apertura, puede estar ligado a una serie de protocolos que generen una especie de estado de sanidad a nivel de toda la cadena de valor. Me refiero, por poner un ejemplo, existe una importante demanda por servicios turísticos hacia de este lado de la región Sonora, Arizona, que tiene que ver con la economía, con los precios de Puerto Rico. Yo creo que es una buena oportunidad. Sin embargo, esto se tiene que hacer siempre bajo estrictos protocolos de seguridad, porque en la medida que vayan este ejercicio es como se van a ir generando paulatinamente capacidades para ir cubriendo espacios más amplios dentro de la economía. Muchas gracias. Gracias, Vidal. Lorenia. Bueno, yo creo que debemos considerar que el mundo va a ser uno antes y uno después de la COVID-19. Y va a haber que repensar muchas cosas, pero sobre todo aprender la lección de la enorme interrelación que existe entre la salud de la población y la salud de la economía. No podemos ver una separada de la otra. Yo creo que ya no puede verse por separada el sistema de salud o la salud de la población de la salud económica. Ya estamos viendo los efectos que esto trajo. Se debe pensar en un nuevo modelo de cooperación entre empresas grandes y pequeñas, entre empresas y gobierno, entre empresas y sociedad, cuidando y fortaleciendo el sistema de salud. Debemos compartir la responsabilidad de igual manera entre los países, no regionalizar los sistemas de salud, no tratar de salir de las crisis de manera unipersonal, sino en un esquema de cooperación. La reactivación de la economía no es que un establecimiento diga yo ya estoy listo para reincorporarme a la actividad económica, yo ya cumplo con los protocolos que me están marcando el gobierno. El semáforo que me manda el gobierno federal me está indicando que yo ya puedo empezar a trabajar. La reactivación va a llevar tiempo. En la industria automotriz, por ejemplo, se habla de la reactivación de más de 500 actores participantes de la cadena de valor de esta industria. Por su parte, los pequeños comerciantes, el pequeño comercio, las pequeñas empresas deberán buscar recursos para adoptar las nuevas reglas de sanidad. Es decir, los nuevos protocolos, los protocolos de reapertura les van a indicar ciertos mecanismos de sanitización, de seguimiento de los trabajadores. Entonces son recursos en los que tendrán que invertir en el corto plazo para poder reiniciar sus actividades. Entonces la reactivación no se va a dar por igual en todos los sectores. Algunos van a tener que esperar, van a tener que adecuarse a la nueva normalidad o simplemente esperar a que los participantes en su cadena de suministros también se recuperen. La reactivación será dentro de una nueva realidad, de afianzar el trabajo colaborativo, de prepararse como empresa, pero también debemos prepararnos como sociedad
las nuevas reglas van a implicar que la diferenciación de los productos, por ejemplo, ya no va a descansar en los colores o en los sabores, va a descansar ahora en prácticas de sanidad, en prácticas de asepsia, en todos los sectores. O sea, ya la diferenciación entre empresas la va a marcar estos mecanismos de sanidad y asepsia. Van a ajustarse las empresas a las operaciones para cumplir con la distancia social que se les va a imponer forzosamente. Por otra parte, va a haber que voltear hacia lo local, y esto tal vez permita el desarrollo de nuevos mercados, permita desarrollar mayor flexibilidad ante esquemas de crisis o ante situaciones de crisis parecidas a esta, ojalá que no. Para la región, tal vez la inestabilidad o la disrupción de las cadenas de suministro signifique una oportunidad. Yo creo que se pueden reforzar los sectores más consolidados y aprovechar desabastos que la industria está experimentando por la falta de insumos que provienen de Asia. Si a esto sumamos la aprobación del TEMEC, puede ser que el camino hacia la recuperación sea menos sinuoso. Ahí dejaría mi participación. Muy interesante, muy interesante. Le recuerdo a todos a la audiencia que pueden enviar sus preguntas por el chat. Ya estamos por terminar esta ronda. Lorena nos hizo una lista bastante interesante de cosas que tendrían que hacerse. En principio, por ejemplo, ella indica que no puede pensarse en la economía y en la salud como dos cosas inconexas. Y sugiere que es importante, por ejemplo, empezar a concebir los negocios, las empresas de una manera distinta, establecer también mecanismos, por ejemplo, de coordinación entre empresas grandes y pequeñas, entre distintos sectores, enfatizando lo local y también coordinando los esfuerzos de reactivación económica y de protección de la salud a nivel de gobiernos nacionales. Muy, muy interesante lo que Lorena nos ha dicho. Yo quisiera preguntarle al ingeniero Ruiz Sánchez, ¿cómo es posible balancear estas distintas exigencias de coordinación entre la salud pública y la economía, entre lo local y lo global, en un esfuerzo articulado desde el gobierno del Estado para promover la reactivación de la economía en el Estado? Ingeniero. Gracias, Francisco. Mira, qué bueno que se mencione el tema local y la palabra clave que dices del balance entre salud y economía. Primero, hay una nueva área de oportunidad para micros y pequeños. Todo lo que tiene que ver con seguridad e higiene va a recibir un presupuesto enorme de parte de las empresas que están arrancando por arrancar en nuestro país, y Sonora no es la excepción. Se van a requerir de miles y miles de horas de capacitación al personal, y agrego incluso a las familias del personal. Por otro lado, el presupuesto que se va a dirigir no solo a la capacitación de las nuevas prácticas, de los protocolos a adoptar en materia de salud, va a ser indispensable, sino también la compra de insumos que antes no se requerían en el medio empresarial, en el medio de la manufactura, como cubrebocas, como separadores, como acrílicos, como máscaras, etcétera. Ahí hay un nicho en donde las empresas están obligadas a ejercer un presupuesto que no lo hacían antes, que van a buscar proveedores, y creo que la propensión que tengan desde las empresas mineras, de la construcción, de fabricación de equipo de transporte, para dirigir esos presupuestos a empresas locales. Si mi corporativo me dice que me va a mandar del estado de Michigan las máscaras o los cubrebocas, vienen de Asia, etcétera, ¿por qué no relocalizarlo aquí? ¿Por qué no echar a andar a una pyme
que a lo mejor proveía algún insumo que ya no voy a ocupar en una línea de producción, pero que tienen la capacidad instalada, a lo mejor no de máquinas, que no son sofisticadas, pero que pudiera yo ayudarlos a que reiniciaran y se reconvirtieran y que fueran un proveedor de algo nuevo. Todo esto va a hacer que el presupuesto que las empresas ejerzan para, y repito, capacitar, para poder aplicar los protocolos de seguridad que se requiere por la nueva realidad, así como todos los insumos que se van a requerir, que se queden aquí, que se queden en nuestro estado, que se queden en cada pequeña comunidad. Y eso puede echar a andar como pequeño grupo de motores en nuestra economía. Por otro lado, dentro de las ideas en cuanto a la reactivación económica, la apertura gradual y responsable de la manufactura, como mencionaban, va a hacer que se genere una nueva masa monetaria que va a ir dirigida de manera pues, gradual también a micros y pequeñas que están en servicios. ¿Quiénes van a sufrir más tal vez en entrar en la última eslabón de reactivación? La parte turística, la parte de los servicios. Ahí tiene que haber programas especiales en materia fiscal y obviamente de créditos y apoyos, como ya se ha venido haciendo. Desgraciadamente han sido los tiempos muy difíciles en materia presupuestal, pero se ha hecho un esfuerzo formidable de tratar de llegar a los micros y pequeños, formales e informales, para poder darles el oxígeno que requieren para salir de esta etapa de inmovilización de más de 2 meses para poder entrar a la nueva realidad. Pero creo que una línea importante a explotar es que los nuevos requerimientos implican presupuesto y que ese presupuesto pueda quedarse en Sonora para reactivarnos. Sería mi contribución. Muy bien. Joseph, ¿quisieras comentar algo al respecto sobre las acciones específicas que se están tomando en Arizona o que deberían tomarse en Arizona para asegurar que la reactivación económica garantizara también los objetivos de salud pública? Gracias, Francisco. Sí, quería comentar sobre eso. Uno de los productos que manejamos aquí en NAU es entrenamiento sobre la seguridad del manejo de comida. Disculpa, llegó un troque. Si se oye más ruido es que llegó un troque para llevarse la basura. Manejamos esa preparación y ese certificado, y lo que hemos hecho aquí es aumentar esos requisitos. Pero últimamente, por ejemplo, en el condado de Pima, anunciaron que iban a relajar esos requisitos aumentados, los iban a rebajar casi al nivel de antes COVID para los restaurantes que pudieran seguir adelante. Por ejemplo, reducieron o eliminaron los requisitos que tenían de lo que nombran en inglés safe distancing, de que estuvieran a 2 metros de distancia, las mesas y todo eso. Ya lo han relajado. Lo que tenemos es que hay mucha incertidumbre sobre los detalles del COVID. El Centro de Prevención de Enfermedades, que en inglés es el CDC, Center for Disease Control, empezó diciendo que no necesitábamos máscaras, después que sí las necesitábamos. También empezó diciendo que debíamos de limpiar todos los puntos de contacto, porque el COVID puede vivir 17 días en ambientes donde no se espera. Y ahora últimamente han dicho que lo que han descubrido es que la mayoría o casi el total de la transferencia de COVID ha sido por el aire. No hay necesidad de ponerle tanta atención a otros puntos de contacto. Entonces, lo que esperamos y la dirección que llevamos es que vamos a llegar a algo un poquito más normal de lo que empezamos, con que empezamos cuando empezó el COVID y tuvimos que imponer bastantes restricciones. También otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que la cuarentena que se practicó en los Estados Unidos, la cuarentena general,
a lo mejor no es el mejor modo de proteger a los vulnerables. Por ejemplo, más o menos las cifras indican que de una persona mayor de 65 años y una persona menor de 18, si los dos se enferman al mismo tiempo, la posibilidad de morir es 1000 veces más para una persona de esa edad que una persona joven. Entonces estamos poniendo en cuarentena a los jóvenes que no tienen necesidad de cuarentena, y también si pudiéramos enfocarnos en un futuro, si hay un regreso o nuevos pulsos de la enfermedad. Ya ha dicho el presidente que no íbamos a volver a cerrar la economía y a imponer una cuarentena general. Entonces, lo que espero yo es que para empezar a reactivar la economía, tenemos que enfocarnos en lo vulnerable y también en la gente más vulnerable, y también de imponer requisitos que se puedan operacionar, o por decir algo, que puedan utilizar o activar las empresas sin tener que cerrar. Porque si hacen todo lo que todo lo que han pensado, muchas empresas no pueden funcionar. Para empezar, un restaurante que le quitan el 60% de las mesas y sillas, no va a poder seguir, porque es un restaurante grande y tendría que ser algo más pequeño. Para terminar mis comentarios sobre esto, es la primera vez en la historia del mundo que hemos aislado a la gente sana junto con la gente enferma. Lo que tenemos que hacer es tomar es una enfermedad muy seria, muy seria, que se desparramó muy rápidamente, pero no es algo con que no podemos manejar con prudencia. Muchas gracias, Joseph. Voy a pedirle a Vidal que de forma muy breve comente también, especialmente en relación con los esfuerzos que está haciendo el CIAT, que están haciendo los investigadores del CIAT para colaborar en los esfuerzos de establecer este balance. Bueno, algo que yo quería llamar la atención, no quería dejar pasar la oportunidad, es que es este asunto de tener que aprender prácticamente sobre nuestras experiencias. Ningún proceso de reapertura económica, de activación económica en el mundo se ha dado de manera lineal, en el sentido de que han tenido que regresar sobre sus pasos. Más de una vez ha habido un repunte de la pandemia y han tenido que replantear sus esquemas y sus estrategias de reapertura, y lo vuelven a hacer. Esto quiere decir, bueno, pues que cada región va presentando condiciones concretas muy específicas, que quizás la enseñanza más importante que nos dejan es esa, que tenemos que estar dispuestos a pagar una cuota de aprendizaje. La forma en que vamos a seguir haciendo negocios probablemente va a cambiar. Es posible que en el futuro ya no los criterios de rentabilidad con que operan, por ejemplo, los establecimientos restauranteros se tengan que ajustar a esos nuevos criterios que establecen los protocolos de salud. Pero también, como comentaba Lorena, se abren nuevas rutas de negocios, como es las entregas domiciliarias y ese tipo de alternativas. En el CIAD estamos desarrollando un equipo de alrededor de, no estoy seguro, alrededor de más de una docena de investigadores, esfuerzos muy intensos por desarrollar desde un diagnóstico
acerca de la identificación de la medición del riesgo a nivel de ocupaciones, por sectores, por ramas, por clases, y por otro lado hay otro grupo de investigadores que lo que están haciendo es identificar los protocolos según las condiciones concretas de cada uno de cada una de esas clases o ramas. Nosotros, los que nos han identificado como el grupo de economistas, hemos sumado esfuerzos con investigadores del Colegio de Sonora y de la Universidad de Sonora para establecer un patrón para generar un semáforo de riesgo que estuvo disponible prácticamente una semana después de que se presentó la explosión de la pandemia, y que hemos puesto a disposición de la sociedad y del sector productivo para que tome cartas en el asunto de su aplicación. Básicamente es eso lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias. Pues tenemos aquí la sección de preguntas y aún no se nos conecta Francisco, pero tenemos la sección de preguntas donde nos va a ayudar Pablo. Por favor, Pablo, si andamos por aquí, algunas de las preguntas que tenemos ya marcadas. Muchas gracias. Sí, claro que sí. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, vamos a avanzar rápidamente esas preguntas para aprovechar el tiempo. Tenemos 6 preguntas. Hay 2 que ya están, dirigidas a Enrique, y por lo tanto les voy a iniciar con esas 2. Voy a leer las otras mientras, para quienes las puedan contestar, vayan tomando en cuenta eso. Para Enrique hay 2. Una muy concreta, muy específica, que dice: ¿qué porcentaje de las empresas aeronáuticas son del giro militar y qué porcentaje son del giro civil? Esa es una así muy, muy concretita. Y la segunda es un poco más elaborada y dice de la siguiente manera: dado los riesgos sanitarios presentes y futuros, ¿será esta una oportunidad para una revalorización del potencial de las regiones como una especie de blindaje a capacidades productivas esenciales o a cadenas productivas esenciales y estratégicas ante aquellos riesgos reales o percibidos? No como un esfuerzo de cerrazón, sino como una mayor forma de integración en rubros, por ejemplo, como el educativo, el del conocimiento, transferencia de tecnología, movilidad de fuerza de trabajo, etcétera. Es decir, ante lo que se anticipó como una especie de desglobalización, y es pregunta: ¿podrá a nivel mundial revalorizarse esta opción? Esta es la 2 preguntas específicas para Enrique, y voy a leer las otras para que quien pueda irlas retomando lo haga, por favor. La otra dice: ¿se tiene alguna estimación, aunque ya por ahí la contestó un poco Joseph, para Arizona, ¿se tiene alguna estimación del impacto de la pandemia sobre el turismo en la región Sonora-Arizona? Esta es en general. Y las otras serían: ¿cómo ha afectado la pandemia al sector minero en la región y cómo se percibe su recuperación? La siguiente, que está muy interesante: los ciudadanos, ¿cómo podemos ayudar a restablecer la economía empresarial sin afectar nuestra propia economía? La que tengo ahorita anotada, aunque estoy viendo que ya están llegando otras, nomás que ya, ok, dice... Si no, podemos... adelante, sí. Y la última dice: para esta reactivación económica y reapertura de comercios, ¿se están trabajando protocolos y mecanismos de protección para la salud en la región? ¿Son las mismas pruebas de laboratorios, el número de pruebas, calidad, etcétera? Tal vez aquí Lorena y Vidal nos puedan ampliar. Ahí le dejamos y continuamos. Pablo, buenas tardes, muy puntual para dar oportunidad a los demás panelistas de proceder con las respuestas de las demás preguntas. En cuanto a la primera, que es ¿cuántas del sector aeroespacial producen material militar? Hay 63 empresas del sector aeroespacial en nuestro estado.
Una tercera parte de ellas tienen certificaciones militares, ITAR se le conoce, para exportar productos hacia Estados Unidos. Y obviamente fueron de las que estuvieron en una situación crítica cuando tuvieron que cerrar. Existen también compañías del sector automotriz que tienen certificaciones para poder exportar producto militar. Entonces, es una combinación de las aeroespaciales más algunas automotrices que hacen producto militar para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y sus proveedores. En segundo, en la parte de lo que es el blindaje, las capacidades estratégicas, es una cerrazón o integración en cuanto a las actividades esenciales. Yo diría lo siguiente, tratando de ser concreto. Si Sonora no hubiera tenido ninguna empresa del sector de telecomunicaciones, no hubiera tenido manufactura de equipo de transporte como camiones que se requerían por el Departamento de Defensa de nuestro país, por la Secretaría de Defensa y por la CFE, que continuaron trabajando, y que no hubiera tenido industria médica, se hubiera parado la manufactura en este caso. Por haber tenido industria médica, por haber tenido ligas con las esenciales globales, fue que se mantuvo un flujo de trabajadores, no a lo mejor del 50%, a lo mejor un 20, 25, 30. Eso mantuvo nuestra economía. En economía, obviamente con cuidados todavía al día de hoy, ojalá no suceda, sin brotes importantes en los espacios productivos. ¿Qué enseñanza nos da esto? Que va a haber esenciales que van a prevalecer esta pandemia, que sería importante repensarlas y sobre todo yo me iría en la revalorización a ver a los nuevos mercados. No me refiero a respiradores necesariamente, pero por ejemplo, todas aquellas pymes sonorenses ligadas a cierta tecnología y electrónica, metería ahí a las universidades para hacer detectores o sensores de temperatura en el cuerpo, no nomás el termómetro en la entrada, sino sensores infrarrojos para que en la entrada, dentro de las fábricas, de los espacios públicos, hubiera, en este caso, aparatos diseñados y producidos aquí en Sonora. Esa revalorización no nomás es para ver qué compañías vienen, sino para ver qué se hace aquí para vender en la nueva normalidad. Con esto la dejaría, Pablo. Muchas gracias, Enrique. ¿Alguien quisiera abordar las otras preguntas que iniciamos sobre el impacto en el turismo y el impacto en la minería, por favor? Sí, quería comentar sobre el impacto en el turismo en Arizona, ya que hemos comentado que es un sector de primera importancia y la limitación principal que vamos a tener con la cual vamos a tener que tratar es con la actividad en la industria aérea. Porque si la gente no puede volar, no quiere volar, tiene miedo de volar o tienen miedo de enfermarse cuando vuelan y tienen que respirar el mismo aire por algunas horas y piensan que hay riesgo ahí, no van a volarlas y no llegan aquí a Arizona. Se tendría que entonces, el sector turístico tendría que depender de mercados más próximos, ya sea de Arizona, California, Colorado, Nuevo México, etcétera. Pero una gran proporción de los que vienen a Arizona vienen de afuera, ya sea del extranjero. El 13% de los visitantes al Gran Cañón son del extranjero y una gran proporción, casi la tercera parte, también vienen de fuera de la región. Entonces esperaríamos, si la gente de Arizona y de la región que iban a vacacionar en otro lugar, si ellos no reemplazan esa falta, esperamos que el sector turístico no puede regresar completamente, tal vez a un 70%, pero veremos. No tenemos cifras exactas en eso, sobre eso. Gracias. Muchas gracias, Joseph. De los panelistas, ¿alguien retomaría lo de minería o la de la ciudadanía? Bueno, respecto al turismo, déjenme nomás complementar un poco lo que dice Joseph. Yo creo que en esta etapa, mientras se reactiva el turismo a otras escalas, podemos aprovechar precisamente este turismo local.
Yo creo que los destinos nacionales se van a convertir en una muy buena opción y en ese sentido para la región Sonora-Arizona pudiera representar un área de oportunidad muy importante. Ya se está hablando de reactivar el corredor Phoenix, Puerto Peñasco, por ejemplo. Entonces, trabajar en las medidas de seguridad, de sanidad, yo creo que eso es muy importante. Respecto a la minería y en relación a este trabajo que mencionaba Vidal, el sector minero se caracteriza por trabajar en otras condiciones muy distintas al resto de las actividades económicas. Aquí lo que nosotros vimos en el estudio que hicimos cuando hicimos una comparación de riesgos por actividades económicas fue que la minería, pues obviamente su nivel de riesgo resultaba, el indicador de riesgo que se calculó, o el semáforo, que cuando se calculó salía muy bajo, precisamente porque se encontraba en zonas remotas, porque se localiza en localidades con poca población, porque las propias actividades no implican una distancia pequeña entre los propios trabajadores. Entonces, el riesgo, digamos, en cuestiones de contagio de la pandemia no eran muy altos. Y en cuanto a la reactivación, pues esto tendría que esperar. Hemos visto que a nivel internacional ha habido una caída muy fuerte de los minerales, pero digamos esto es una característica lógica de la crisis y la reactivación no creo que dure mucho tiempo, va a ser una reactivación gradual también a nivel internacional. Entonces la minería yo creo que será uno de los sectores, digamos, menos afectados en ese sentido porque y tendrá una oportunidad muy grande, ¿no?, para reactivar la economía en los lugares donde se encuentra. Había otra cosa, Pablo. Sí, bueno, me parece que ya se abordó un poco sobre lo de la salud y los protocolos. Aquí quedó una pregunta pendiente que dice, los ciudadanos, ¿cómo podemos ayudar a restablecer la economía empresarial sin afectar nuestra propia economía? También era en general para quien quisiera contestar de los panelistas. Y voy leyendo una más que dice, si la innovación es una estrategia para mejorar la competitividad económica de la región, ¿cuál es la estrategia para permear la cultura innovadora entre las pymes? En cuanto a lo de los ciudadanos, yo creo que lo que mencionaba ahorita, que la responsabilidad debe ser compartida y compartida entre empresas, decía, gobierno y ciudad y sociedad. Tenemos, pues no sé, 3 meses escuchando quédese en casa, utilice las medidas de seguridad, lávese las manos, no se toque la cara, etcétera. Y en ese sentido yo creo que esa es nuestra responsabilidad, cuidarnos, cuidar a nuestras familias y cuidar estas aglomeraciones, seguir las instrucciones de las autoridades sanitarias y en cuanto al consumo, pues digamos habrá oportunidades de apoyar el consumo local, el turismo local, y yo creo que esa sería una manera que pudiéramos nosotros ayudar como ciudadanos, únicamente continuar como hemos ido hasta ahora, continuar con el distanciamiento y hacer este tipo de eventos que ya vemos que sí se puede, repensar en las actividades esenciales que estamos llevando a cabo, ¿no? Entonces yo creo que sí hemos podido salir, las instituciones académicas al menos seguimos trabajando a distancia. Los que desafortunadamente no pueden hacerlo desde sus casas, pues habría que apoyar a esas personas, a esas pequeñas empresas que no han podido detener sus actividades. Gracias. Pablo, yo quisiera agregar los comentarios que hace la doctora, con los cuales coincido. No es responsabilidad del gobierno ni de la autoridad de salud solo el esparcir el mensaje de la nueva normalidad. Quiero poner un ejemplo muy sencillo en cómo los ciudadanos se han involucrado
una pequeña comunidad en la Sierra de Sonora, en Cumpas. En Cumpas, las empresas que están ahí, que es una minera y una aeroespacial, han habilitado a la comunidad en darles insumos para llevar a cabo una limpieza no solo de sus casas, sino de los espacios públicos. Hasta los bancos, hasta las plazas han llegado, en este caso, la limpieza que la ciudadanía está haciendo, en este caso, en esta nueva normalidad. Y esa concientización les va a rendir frutos porque va a haber una comunidad, esperemos, pues mucho más sana y menos susceptible a adquirir el contagio. Y por último, en el tema de innovación, yo creo que las oportunidades que hay desde infraestructuras de conectividad como la que estamos usando el día de hoy para transmitir esta conferencia, como el hardware que se requiere para esto, así como aquellas empresas que se les está requiriendo por mandato de la autoridad federal y estatal, nuevos insumos, aquellos que quieran innovar, hay que acercarse a las compañías que están comprando esos insumos, acercarse a las universidades que han estado trabajando con nuevos modelos desde respiradores hasta algunos cubos de acrílico que hacen para las intervenciones que hacen los médicos en los hospitales. Esos nuevos productos que no tenían demanda van a tener una escalada importantísima y, ¿por qué no?, a empezar a echar a andar el talento y creatividad sonorense ligada a un mercado que existe y a las universidades que están en nuestro estado, tanto públicas como privadas, para que sean una guía. Es una pequeña recomendación de oportunidades de negocio para aquellos que quieran innovar. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias a todos por las respuestas. El tiempo ya se nos ha agotado y hay un par de comentarios pues que no los vamos a leer aquí, pues están ahí en el chat. Muchas gracias, pero por el tiempo no lo podríamos hacer. Le regreso el micrófono a Francisco para el cierre. Muchas gracias. Muchísimas gracias al ingeniero Enrique Ruiz Sánchez, a Joseph Guzmán, a la doctora Lorena Velázquez y al doctor Vidal Salazar por una presentación y una discusión bastante informativa y alentadora, en el sentido de que es posible hacer las cosas bien en el futuro, balanceando la economía y la salud pública. Yo quiero también agradecer a las personas que nos han estado apoyando en este esfuerzo, la maestra Karen Beltrán del Colegio de Sonora, al doctor Orlando Díaz del Colegio de Sonora que nos ha asistido, desde luego a Alejandro Sandoval del TEC de Monterrey y a Nadia Álvarez Mejía de la Universidad de Arizona por todo el apoyo que nos han proporcionado, facilitando la organización y el manejo tecnológico del evento. También quiero aprovechar para extenderles una invitación a la próxima sesión de la Alianza, el próximo seminario virtual de la Alianza, que es la semana próxima, el miércoles a la misma hora. El tema de esa sesión es migración. E igual que el día de hoy hemos invitado a profesores, a investigadores de las universidades de la región que forman parte de la Alianza, la Universidad de Arizona, la Universidad Estatal de Arizona, la Universidad del Norte de Arizona, el TEC de Monterrey, el ITSON, el Colegio de Sonora, el COLEF, la Unison, el CIAT. Es un esfuerzo de vincular el trabajo académico con las necesidades sociales de la región. En la reunión de la próxima semana tendremos a la doctora Gloria Siria Valdés del Colegio de Sonora, el doctor Oscar Contreras del Colegio de la Frontera Norte, el doctor Daniel Martínez de la Universidad de Arizona, la doctora Ana Oliri Ochoa como moderadora de la Universidad de Arizona, y también a la doctora Aileen Díaz McConnell de la Escuela de Estudios Transfronterizos de la Universidad Estatal de Arizona. El tema de la migración es un tema importante para la región y ellos estarán comentando los resultados de su investigación, sus reflexiones personales y desde luego profesionales sobre el tema. Así es que muchísimas gracias. Con esto concluimos la sesión del día de hoy. Les agradezco a todos su presencia y los invitamos a que sigan pendientes de las actividades de la Alianza. Buenos días.